Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En esta mañana vamos a tomar parte de una historia que sale en los 4 evangelios y vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestra propia vida, para nuestro propio estado como personas, como hombres, como mujeres. ¿Y qué es aquello que necesitamos, nuestra condición, la solución? Hay una historia que, por supuesto, es de las principales en el Evangelio. Son los últimos momentos de Jesús, cuando Jesús ya ha tomado esa última cena con los discípulos, cuando es arrestado y a partir de ahí ya se desencadenan todos los acontecimientos que llevan a su muerte en la cruz y a la posterior resurrección. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 47 al 53, habla del momento del arresto de Jesús. Pero nos vamos a quedar con solamente 2 versículos, aunque leeremos toda esta porción. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos iría a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido, con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En medio de este momento, de este instante del arresto de Jesús, ocurre algo concreto. Dice los versículos 50 y 51. Y uno de ellos, sabemos por otras versiones que es Pedro quien lo lleva a cabo, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este siervo, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, nos dice cómo era su nombre, cuál era su nombre. Este siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Y dice después que entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y en estos 2 versículos quisiera basar este tiempo en esta mañana y hablar directamente a tu vida. Hablar de quién eres. Hablar de para qué hemos sido creados. Hablar de cuál es nuestro propósito. Pero también hablar de nuestra condición y cuál es la salida y la solución para que eso esté conforme a lo que debe ser. Fijaros que este hombre, como cualquiera, Malco, como tú y como yo, era una persona normal y corriente, una persona con todos sus miembros, tenía un cuerpo con todo lo que él debía tener. Y entre todas esas cosas que él debía tener como persona humana, por supuesto estaba su oreja. Esa oreja había sido creada y diseñada para pertenecer a su cuerpo, igual que la tuya y que la mía, igual que un brazo, que una mano, que un pie, que un dedo, que un ojo, que la nariz, que la boca. Está diseñada con un propósito: pertenecer a un cuerpo, porque esa parte solo tiene sentido en relación a todo el resto del cuerpo. Una oreja sola no tiene nada, no tiene vida, pero incrustada, puesta en su cuerpo, tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque por ella podemos oír, podemos escuchar. Y ahí
es donde esa parte tiene ese verdadero propósito, donde encuentra el sentido, porque suelto no es nada. Preguntarás, bueno, Jordi, ¿qué quieres decir, ¿no? con eso? Mira, tú y yo hemos sido creados para estar en un lugar, para pertenecer a un cuerpo en el que encontramos nuestra vida, en el que podemos vivir, en el que encontramos sentido y propósito a nuestra vida. Y hemos sido creados por lo que la Escritura nos dice, porque lo creemos y así lo entendemos. Hemos sido creados por Dios. Tú has sido creado por Dios. En el momento que eres creado por Dios, eres una criatura de Dios, eres creación de Dios. Y por supuesto, quien da a sus criaturas, a su creación, su sentido, su significado, su porqué, es el propio Creador. Entonces, piensa que has sido creado por Dios para pertenecer a un cuerpo. Y piensa que hay algo que desde el principio ha roto esa unión en el lugar donde tú deberías estar. Dice el texto que uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En el momento en el que es cortado, a partir de ahí no cumple la función para la que ha sido diseñado. Está herido, está cortado, está separado del lugar donde debería estar. Y mira, tú y yo hemos sido creados por Dios para tener una relación con Dios, para pertenecer al cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que el cuerpo de Cristo es la Iglesia y Él es su cabeza. Él es quien la rige, Él es quien controla, Él es quien muestra el camino, Él es el que ordena. Desde el cerebro sabemos que es donde vienen todos los impulsos, todas las órdenes para que los miembros del cuerpo funcionen, siempre y cuando sea un cuerpo bueno, un cuerpo sano. Y nosotros hemos sido creados para pertenecer allí, para conocer al Señor, para pertenecer a su cuerpo. Pero esa relación ha sido cortada y algo nos ha separado de ese lugar. Y la Biblia habla que desde el principio entró el pecado en el mundo. El pecado es la desobediencia contra Dios. En el Edén entró el pecado y a partir de allí toda la raza humana nació fuera de ese paraíso, de esa relación perfecta con Dios. Nació aparte de todo eso y nació con una naturaleza heredada de nuestros padres, que es la naturaleza pecaminosa. Tenemos el pecado en nosotros mismos. Basta muchas veces con ver un niño pequeño y decirle que algo no se puede hacer para ser lo primero que quiere hacer. Ese gen de la rebeldía, de la desobediencia, está en nosotros, pero porque tenemos esa naturaleza. Y el pecado en nuestra vida ha cortado esa relación con Dios, nos ha separado, no estamos en el lugar donde tenemos que estar, donde hemos sido diseñados para estar. Pero una vez que a Malco se le cortó la oreja, no había mucha solución. Esa oreja estaba completamente perdida. Esa oreja cortada, sin el riego sanguíneo, sin todo lo que necesita que ocurre por dentro del cuerpo, estaba muerta. Y dice la Escritura que cada uno de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado es lo que hace separación entre nosotros y Dios. Pero entonces, ¿qué hacer? Aquí, en la vida de Malco,
solo hubo una sola solución, y fue el toque de Jesús. Jesús era el único que podía restablecer ese miembro separado, ese miembro cortado a su verdadero lugar y volver a ocupar el lugar y el propósito que debería tener, que es estar pegado a un cuerpo, pertenecer a un cuerpo. Pero eso solamente Jesús podía hacerlo. En nuestra vida es lo mismo. Hemos sido separados de Dios, estamos separados de Dios por el pecado. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para acercarnos a Dios. No hay nada que podemos hacer nosotros mismos para volver a ese lugar. Por mucho que se te corte la oreja y la tengas así colgando y te la apretes, no se va a pegar, sigue estando separada. Pero solamente el Creador, solamente el Maestro, solamente aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, podía solucionar este tema. Y solamente Jesús hizo posible que tú y yo podamos volver a ocupar el lugar para el que fuimos diseñados. Solamente Él puede hacerlo. Porque, ¿sabes? Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para salvarnos, nada que nos libre de la condenación de ese pecado que llevamos dentro. Nada. Solamente Jesús. Él vino, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte? Creer y confiar. Creer que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios, que Jesús vino a este mundo, que Jesús vino y ocupó el lugar que tú y yo deberíamos haber ocupado en la cruz. Ocupar ese lugar que nuestro pecado nos lleva a esa condenación y que Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz, que murió nuestra muerte para que nosotros podamos tener su vida en nosotros. Y dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar. Y cuando tenemos que acercarnos al Señor, solamente hay una forma. Es acercarnos a Dios y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque hasta aquí he vivido separado de ti. Perdóname porque hasta aquí he hecho mi vida, porque no te he tenido en cuenta. Y Señor, en este día reconozco que tú viniste, que tú moriste por mí en aquella cruz para salvarme. Y te reconozco y creo que tú eres mi Salvador. Y a partir de ahora te entrego mi vida para que tú seas el Señor de mi vida. Entregar tu vida para a partir de ahora ir de la mano, ir pegados con el Señor, entrar a pertenecer a ese cuerpo de Cristo para el que fuimos diseñados y vivir una vida entera al lado del Señor. Y no solamente una vida aquí, sino una vida eterna para siempre con Él, lejos de la condenación eterna que nuestro pecado nos lleva. Entonces, en esta mañana me gustaría que pensaras y con esta ilustración de Malco tuvieras en mente. Has sido creado por Dios y para Dios, con un propósito: pertenecer a su cuerpo, estar ligado a Él, depender de Él para tu vida. Pero el pecado cortó eso, nos separó de ahí. Y por mucho que nos esforcemos, por mucho que podamos, nunca podemos volver a tener esa relación por nosotros mismos. Solamente Jesús la hizo posible.
El toque de Jesús fue lo que sanó. Y esta vida solamente puede ser sanada por el toque de Jesús. Y esa salvación, esa sanidad, fue la que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solamente Jesús. Solo Cristo salva, dice la Escritura. Piénsalo, ¿qué vas a hacer en esta mañana? Yo te animo a que consideres tu vida, a que consideres si no conoces al Señor, si no te has acercado de esta manera, estás separado de Él. Te animo a considerar tu vida, a considerar tu condición y en este día a ponerte delante del Señor, pedirle perdón por tus pecados, reconocer que Él murió por ti, reconocer que Él es tu Salvador y entregarle tu vida. A partir de ahí, el toque del Señor va a ser que te va a colocar en el lugar para el que fuiste creado, para el que fuiste diseñado, para pertenecer a su cuerpo, para tener esta relación real y personal cada día con Dios. Y Él cumplirá en tu vida que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por supuesto una eternidad después. Poder vivir y experimentar tu verdadero propósito a partir de ahora. Vivir de la mano del Señor y todas las circunstancias que nos toque vivir, sean mejores, sean peores, siempre de la mano con el Señor. Siempre guiados y dirigidos, escuchando su voz, viendo su voluntad y entendiendo que el Creador es el que tiene el mejor plan, el mejor diseño, el mejor propósito para la criatura que Él ha creado. Y hemos sido creados no solo para ser criaturas, sino para ser hijos de Dios. Y dice la Escritura que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios se entra por reconocerle y creer en su nombre. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Mañana puede ser tarde, no sabemos lo que será hoy, no sabemos lo que será mañana, pero te enfrentas a la decisión más importante de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor te bendiga y me gustaría, si dices cómo hacerlo, acompañarte en una oración que puedes repetir o decirlo con tus propias palabras y en esta mañana entregar tu vida al Señor y por supuesto empezar a experimentar y a vivir esa vida que Él tiene para ti. Y cuando salgamos de aquí, la vida eterna para siempre con el Señor. Puedes orar de esta manera. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por haberme hablado. Gracias por mostrarme mi condición de separado de ti. Y en esta mañana vengo delante de ti arrepentido, te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú mandaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz por mí, para salvarme, para limpiarme de todos mis pecados. Reconozco que Cristo es mi Salvador y en este día entrego mi vida para que tú seas mi Señor. Dirige mi vida, te necesito, te entrego todo lo que soy y quiero andar a partir de aquí de tu mano. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Y me entrego completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar orando por ti en este día. Que esta palabra pueda hablar a tu corazón y realmente puedas experimentar la salvación que Él quiere que tengas. Entrar a la familia de Dios. Tendrás un montón de hermanos en todo el mundo que confiesan lo mismo que tú. Y el Señor te dará esa compañía, no solamente suya, sino de personas que están contigo, que alaban al mismo Dios, que creen en el Señor. Que el Señor te bendiga y que qué bueno sería
poder conocer y saber que tú has hecho esta oración y seguir orando por ti para que el Señor te enseñe, te guíe, te fortalezca. Que el Señor te bendiga y piensa y medita en esta palabra que es para ti, porque un día lo fue para mí también y tuve que tomar una decisión que al final me he dado cuenta de que es la decisión más importante que he podido tomar en toda mi vida. Que Dios te bendiga.